buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todas las personas que nos sintonizan a través de todas las plataformas digitales. En el día de hoy, Ecopolítica se engalana con un caballero. Él mismo es el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional por el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, el licenciado Max Puig. También presidente del partido Alianza por la Democracia. Un aplauso para nuestro presidente. Bienvenido a Ecopolítica. Muchas gracias, Richelle. Encantadísimo de estar con ustedes en Ecopolítica. Bienvenido a su casa. En el día de hoy estamos acompañados de un exquisito set de jóvenes que vamos a interactuar con usted. Y para empezar, nosotros queremos saber cuáles son los principales objetivos del Consejo Nacional del Cambio Climático en este momento. Bueno, para responder, debo recordar que la humanidad de hoy está enfrentando una crisis sin precedentes, porque todos los equilibrios del planeta están resultando alterados. Y esa alteración se expresa en modificaciones importantes en el clima. La temperatura promedio que existía en todo el planeta hace 150 años, de entonces acá ha venido subiendo, y eso está alterando la vida en todos los aspectos, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de las infraestructuras que están siendo puestas en peligro. Y como se ha venido tomando conciencia de ese fenómeno, todos los países han acordado, establecido diferentes acuerdos. La República Dominicana es signataria de la mayor parte de esos acuerdos climáticos, y se decidió, para enfrentar ese fenómeno a nivel universal, que cada país estableciera sus mecanismos, sus formas de hacerlo. Y República Dominicana decidió en el año 2008 crear un consejo. Y ese es el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio. Este consejo es un consejo presidido por el propio presidente de la República. La función que yo ocupo es la de vicepresidente ejecutivo. Y el secretario de ese consejo es el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y forman parte del consejo el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, el ministro de Industria, el ministro de Agricultura, el ministro de Energía y Minas, ministro de Turismo, gobernador del Banco Central, y en fin, funcionarios de esa categoría. Y se preguntará, ¿y por qué se hace eso a ese nivel? Bueno, el Consejo lo preside el presidente de la República, y con eso la República Dominicana le manda un mensaje al mundo diciéndole que le da mucha importancia al fenómeno. Entonces le da categoría al órgano que se ha creado para enfrentar esa situación. Se le da categoría al ser el propio jefe del Estado el que encabeza el Consejo. Exacto. Pero también al formar parte de todos estos integrantes del gobierno, al formar parte del Consejo, se está diciendo también que se le da mucha importancia y que esto es un asunto que le concierne a todos. La función del Consejo, en este caso, es la de articular a los diferentes actores y definir las políticas nacionales frente al cambio climático. Esa articulación no se limita al gobierno. El Consejo está formado por entes del gobierno, pero el fenómeno no solamente afecta al gobierno, afecta a toda la sociedad. Por consiguiente, el Consejo también tiene por misión establecer relaciones, actuar junto a los diferentes estamentos de la sociedad, es decir, al empresariado, a las ONGs, a las universidades, en fin, todos los elementos de la sociedad. Entonces, de esa acción concertada, o sea, que es la misión del gobierno, del Consejo, producir ese acercamiento, de ahí es de donde deben surgir las políticas para enfrentar el cambio climático. El problema es complejo, por eso también es muy complejo, diría. Tan vasta la participación. Pero, Max, perdón, ¿y cómo está esa interacción entre las instituciones actualmente? Y sobre todo con el Ministerio de Medio Ambiente, porque en algunas ocasiones hemos visto como actividades con duplicidad entre el Ministerio y el Consejo Nacional de Mecanismo de Desarrollo Limpio. En realidad no debería haber duplicidad, porque son dos niveles distintos. Ustedes saben que yo ocupé la función de ministro de Medio Ambiente, cuando se llamaba, ¿verdad?, en ese momento Secretaría de Estado de Medio Ambiente, y son funciones diferenciadas, porque la misión del Ministerio de Medio Ambiente es muy amplia. En una reunión que, siendo yo secretario de Medio Ambiente, siendo ministro, recibí la visita
del ministro de Medio Ambiente de Italia, y él me decía, mire ministro, usted tiene una tarea muy grande porque usted tiene que cuidar la tierra, el agua y el aire de su país. Así es correcto. Entonces, eso es enorme. Y por eso todo el tema de las cuencas, todo el tema de los ríos, todo el tema de las áreas protegidas, todo el tema de los permisos para actividades, el problema de la protección de los recursos costeros, todo eso es parte de las responsabilidades del Ministerio de Medio Ambiente. Eso es enorme. Ahora, ¿cuál es la función del Consejo? Es coordinar eso que hace el Ministerio de Medio Ambiente con lo que hace el Ministerio de Industria, con lo que hace el Ministerio de Economía, con lo que hace el Ministerio de Hacienda. La labor nuestra es de coordinación. Cada ministerio tiene sus funciones. El Consejo no es un ministerio. Bueno. Nosotros coordinamos ministerios. Licenciado, sí, bien importantísimo, licenciado, que usted, porque ya yo iba a preguntar cuál es la función directa del Consejo, pero ahora mismo usted nos acaba de decir que el Consejo coordina. Por ejemplo, yo le iba a preguntar que cuál es la función directa que hace el Consejo cuando pasa cualquier situación que tiene que ver directamente con el clima. Pero cuando aquí pasa una situación atmosférica, por ejemplo, ahí está el COE, pero ustedes... Ahí está el COE, ahí está la Comisión Nacional de Emergencia, ahí está la Defensa Civil. Nosotros coordinamos. ¿Ustedes coordinan con ellos? Con todos ellos. Perfecto. Incluso nosotros lo que hacemos es facilitar el trabajo de todos. Okay. Entonces son el vínculo conector entre todos esos ministerios. Ese es nuestro papel. Para que las funciones puedan llevarse a cabo. Nosotros somos desde ese punto de vista facilitadores. Y les voy a poner un ejemplo que tiene que ver con los fenómenos atmosféricos extremos. Estos fenómenos con el cambio climático son cada vez más frecuentes, Sí, claro, más potentes, sí. más destructivos y menos previsibles. Así es. Entonces eso hace que la situación sea... Aumenta el riesgo. Aumenta el riesgo. En los países de la región del Caribe, que son los países insulares, estamos particularmente expuestos a los efectos de los fenómenos atmosféricos extremos. Nuestro poeta nacional, Pedro Mir, decía, en su poema emblemático, Hay un país en el mundo, él comenzaba el poema así, diciendo, hay un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, venido de la nada. Muy bonito. Lo que nos dice el poeta es que, aparte de estar colocados en el mismo trayecto del sol, estamos colocados de los huracanes. huracanes. Ya, entonces, ¿qué pasa? Y esos huracanes producen efectos de todo tipo. En el año 1930, la ciudad de Santo Domingo fue destruida por el huracán San Zenón. Y eso facilitó el establecimiento de una de las tiranías más feroces de América. Así es. En el año 1979, dos fenómenos sucesivos, el huracán David y la tormenta Federico, provocaron una destrucción importante. A finales del siglo XX, el huracán George, en el 90 y tantos, produjo también destrucciones importantes. El 5% del Producto Interno Bruto lo destruyó el huracán. Y si el país crece un 5% en un año, un huracán lo destruye en 2 días. Así es. Entonces, eso tiene efectos. Ahora, ¿qué sucede? Hay un dicho popular nuestro, y es que el dominicano pone candado Después que le roban. Entonces, después que hay un huracán así muy importante, inmediatamente se empiezan a tomar medidas. Pero cuando va pasando el tiempo, eso como que se va a olvidar. ¿Cómo se va? Y pasó eso con George, Sí. porque después de George se estableció la ley de riesgo, se estableció el COE en el periodo 2000-2004. No fuimos preventivos entonces nosotros. Bueno, pero después se fue olvidando. Entonces, lo que ha hecho el Consejo ahora es trabajar de manera concertada con todas las instituciones que tienen que ver con el tema Sí. para ver cuál es el estado de la situación. Entonces, con el apoyo de Presidencia, porque el Consejo es una dependencia de Presidencia de la República, con el apoyo de Presidencia. Por eso su cargo de vicepresidente. Por el vicepresidente. Nosotros respondemos a Presidencia. Ajá. Y por eso entonces, con el apoyo, con ese respaldo de Presidencia, con el apoyo técnico y financiero del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y con el apoyo de las instituciones más relacionadas, es decir, ONAMED, que es meteorología, Agricultura, que tiene la mitad de las estaciones meteorológicas, el INDRI, que tiene la otra mitad, con apoyo del COE, con apoyo de la Comisión de Emergencia, con el apoyo de todas esas instituciones, se ha desarrollado un proyecto ahora en los últimos 2 años
para estudiar la situación hidrometeorológica de la República Dominicana. Es decir, tener los datos de data hidrometeorológica, porque si no se tienen datos, No, imposible, no se puede No medir, tenemos no pueden información. no hay información, no se puede actuar. Entonces, en eso trabaja el Consejo, coordinando todas esas instituciones para producir esa data, para producir las propuestas. Eso es Ustedes, importante. don Max, están trabajando junto con la Agencia Alemana para la Cooperación Internacional, GIZ, que ha estado desarrollando un proyecto. Es más enfocado a las energías renovables, pero uno de sus objetivos es instalar estaciones hidrometeorológicas en el país. También, precisamente porque la data disponible es muy deficiente. Esos son los resultados que nosotros tenemos. Los últimos 20 años, se puede decir, han sido años de desinversión en materia de, Hemos de retrocedido en prevención. ese aspecto. Entonces ya hoy con ese estudio que hicimos y otro estudio, también parte de ese, es decir, ya tenemos más información y desde el Consejo Nacional para el Cambio Climático estamos trabajando en el establecimiento de un atlas de riesgo climático para la República Dominicana. ¿Y en qué consiste? Nosotros, en primer lugar, no tenemos atlas. El último atlas que se elaboró en República Dominicana se hizo en el año 2004 y se hizo con apoyo de la cooperación japonesa, con la JICA, con la Agencia Japonesa de Cooperación. Entonces nosotros nos acercamos a Chile, porque en Chile es donde está el mejor ejemplo de atlas de riesgo. Esos atlas tienen como propósito poner en relación toda la información que hay Sí. acerca, bueno, de los fenómenos, ¿verdad? Atmosféricos. Pero también acerca de las vulnerabilidades. ¿Dónde está la gente que está en riesgo? ¿Dónde vive? Si vive en las cañadas, la condición de las casas. Es decir, que es poner en relación datos muy diversos, tanto geofísicos como datos humanos. Demográficos. Sí, demográfico es poner en relación lo natural y lo social. Ahora, se sabe que lo social cambia, lo que la gente no piensa es que lo natural cambia también. Sí, se ha La demostrado. naturaleza, Cuesta de hoy, más creerlo, doctor. la naturaleza de hoy no es la naturaleza de hace 100 años, No, la de Así es. 500 años. Pero ya- La naturaleza también es histórica. O sea, la ciudad, que construcción de puertos, de aeropuertos, todo eso cambia la naturaleza. Entonces hay que estudiar todo eso. ¿Y cómo se estudia eso? Eso se estudia, bueno, desde el aire, desde la estratosfera, porque eso se estudia con satélites, eso se estudia con drones, eso se estudia también con las estaciones meteorológicas. Es decir, que eso se estudia desde diferentes niveles. Para que se tenga una idea, hay personal del Consejo que para trabajar en el Atlas ha ido a entrenarse a la India, Wow. porque en la India hay, bueno, como en todos los países, ¿verdad? Desarrollado. Más desarrollados, los países de más peso, ellos tienen agencias aeroespaciales. Entonces, esta persona del Consejo se entrenó en la India, en esa agencia aeroespacial de la India. Es como la NASA de la India. ¿Para qué? Bueno, es un ingeniero geomático, es decir, la geomática estudia la Tierra desde el aire. Entonces, todo eso es para nosotros poder entender el fenómeno y poder proponer políticas. Entonces, ahí, por ejemplo, eso no lo hace ningún ministerio en particular, ni medio ambiente, ni economía. Es una Entonces, función ese es el exclusiva papel de del Consejo. ustedes. El papel del Consejo es como una sombrilla Articular, trata de articular. que trata de articular y está al servicio de los demás. ¿Cómo funciona, licenciado, después de una catástrofe el Consejo? O sea, ya pasó, ok, nos afectó tal situación de... Por ejemplo, los noviembres, ya los dominicanos les tenemos miedo. La temporada Porque 2 ciclónica. noviembres ¿Cómo funciona, consecutivos. ¿Cómo funciona el Consejo después de una catástrofe por tema climático? Bueno, nosotros, como digo, hay instituciones que están especializadas en responder. Una respuesta rápida. Ahora, para mejorar las cosas, ahora, recientemente, desde este año, el Consejo Nacional para el Cambio Climático ha pasado a ser miembro del Comité de la Comisión Nacional de Emergencia. Ok. Es decir, ya estamos trabajando con ellos. Y a raíz de la catástrofe de noviembre pasado, que fue la segunda consecutiva, Así es. el presidente de la República creó una comisión especial para estudiar la situación de las infraestructuras con relación al cambio climático. ¿Cómo Y afecta? designó, ¿Cómo afecta este tipo de situaciones a nivel económico a nuestro país? bueno, tremendo, porque como dije, un huracán como
el George destruyó el 5% del Producto Interno Bruto en 48 horas. Es decir, que esto supone pérdidas muy importantes. Esto puede representar, todo el esfuerzo de un año se va en 2 días. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, por eso, el presidente con mucho acierto dijo, vamos a estudiar cuál es la situación de las infraestructuras para que si hay un fenómeno extremo, ver de qué manera nosotros protegemos esas infraestructuras. Porque hubo un hecho muy lamentable, un hecho trágico, llamó mucho la atención, porque es una infraestructura importante, Sí. relativamente nueva, construida hace 20 y tantos años, el túnel, uno de los túneles de la 27, se desplomó un lateral y eso produjo pérdida de vidas humanas. Entonces, para evitar eso, el presidente dijo, bueno, vamos a estudiar y creó una comisión presidida por el ingeniero Osiris de León, Sí. y cuya función, vamos a decir, técnica de apoyo la ejerce el ONASBIE, que es el organismo de prevención sísmica, de estudios sísmicos del país, y su director es el ingeniero Reyes Madera. Entonces el presidente creó esa comisión y me designó, bueno, como cabeza del cambio climático, para que le diera soporte financiero, es decir, para que internacionalmente procurara, trabajara para obtener recursos para ese tipo de estudios y también para crear un fondo que pueda responder a esa situación. Hemos estado trabajando en eso, el presidente le dio 6 meses de plazo a la comisión para ofrecer un dictamen, sí, y nosotros hemos estado trabajando con la comisión, procurando apoyo técnico, procurando apoyo financiero, porque eso es lo fundamental. Tenemos que saber cuál es la realidad. Una cátedra, si no sabemos qué sucede, no podemos. Actuar. Si no sabemos qué pasa en la realidad, no podemos actuar sobre ello. Y además de esas pérdidas, sabemos que tenemos ese impacto económico de pérdidas, pero hay otra parte que es un lado positivo, que es la parte de donde viene el nombre de mecanismo de desarrollo limpio, que es por las certificaciones que se dan a proyectos limpios, que tiene también que ver con los bonos de carbono. ¿Puede hablarnos un poco de eso? ¿Cómo no? Claro que sí. Miren, yo les decía que había muchos acuerdos internacionales, pero no los voy a mencionar todos. Yo voy a mencionar 3 de ellos, los 3 muy importantes. Uno es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que fue el resultado de la Cumbre de Río o Cumbre de la Tierra, que se produjo en 1992. Pero después, a raíz de eso, se estableció una reunión muy importante en Kioto. A finales de los años 90 del siglo pasado se estableció el protocolo de Kioto. Ahí fue de donde surgieron el mecanismo de desarrollo limpio, esos mecanismos de venta de bonos. Y les voy a decir lo que significa esa venta de bonos. Resulta que el propósito para enfrentar el cambio climático se ha dicho, o sea, a nivel universal se ha expresado que las medidas son de 2 grandes tipos. Uno, hay que mitigar el cambio climático, es decir, tratar de actuar sobre las razones que lo producen, y hay que adaptarse al cambio climático. Es decir, si no se puede evitar que el cambio climático se produzca, hay que adaptar las economías y las sociedades de manera que los efectos negativos no se expresen con mucha fuerza. Esas son las 2 grandes líneas de trabajo, la mitigación y la adaptación. Entonces, hay empresas que dicen, bueno, pero se le dice, reduzca tal actividad nociva que usted realiza. Entonces, ellos dicen, no podemos reducirla porque eso es inherente a la actividad que realizamos. Exacto. Entonces, usted tiene que compensar. ¿Cómo? Comprando bonos. Usted tiene que pagar un dinero para que con el dinero que usted paga, como usted hace esa actividad, vamos a decir, nociva, usted recibe un dinero y con ese dinero que usted aporta, usted está haciendo un daño, se aporta un dinero y con ese dinero entonces vamos a compensar. Vamos a plantar bosques para que esos bosques sean capaces de absorber los gases de efecto invernadero. Mecanismo un tanto complejo, pero quiero decir, dar 2 datos más ahí. El tercer acuerdo internacional, así bien importante, es el Acuerdo de París, que fue ya en el año 2015. República Dominicana es signatario de los 3. Es signatario de la Convención Marco de Naciones Unidas, del Protocolo de Kioto y del Acuerdo de París. Pero el Acuerdo de París decidió cambiar el sistema de los bonos de carbono. Ahora, pero se acordó en el 2015, pero esa discusión de cómo cambiar el sistema no ha terminado.
Eso está en curso todavía. Y ahí voy a dar un dato importante. Hay medidas que son de carácter global, que las acuerdan todos los países. Pero también hay medidas que son de carácter ya particular, que un país decide medidas con un grupo de países. Entonces, dentro de las medidas particulares, Estados Unidos lanzó una iniciativa en el mes de diciembre pasado, en la COP28. La COP es la conferencia mundial. La conferencia de las partes, o sea, de todos los signatarios en este caso, de la Convención Marco. Ajá. Pero también se hace al mismo tiempo la conferencia de las partes que firmaron la Convención Marco de Cambio Climático, la conferencia de las partes de los que firmaron Kioto y la conferencia de las partes de los que firmaron París. Y esas se hacen al mismo tiempo, esas conferencias. Entonces, en ocasiones, ese es el evento climático más importante del mundo. El último fue en Dubái, en diciembre pasado. El del año anterior se hizo en Sharm el Sheikh, en Egipto, y el del año anterior en Glasgow, en Escocia. Y entonces ahí en Dubái, Estados Unidos anunció un programa de venta de bonos muy especial, muy especial, del cual República Dominicana va a ser beneficiario. Eso es un dato importante, porque ellos crearon un sistema, bueno, lo están montando, no es que ya eso está, un sistema que es público-privado, que tiene dos intermediarios, que son dos grandes fundaciones de Estados Unidos. La Fundación Bezos, de Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y la Fundación Rockefeller. Esos son los operadores. Y participan las más grandes empresas de los Estados Unidos, las 15 más grandes participan en ese programa. ¿Para qué? Para que a través de esas dos fundaciones, las grandes empresas empiecen a comprar bonos. Y ellos calculan, déjame terminar la idea, ellos calculan que con ese programa ellos van a captar de aquí al año 2035 entre 70.000 y 210.000 millones de dólares. Y escogieron, son muchos dinero. Entonces, ¿qué par le vendría a República Dominicana? Escogieron 4 países pilotos para ese programa, y los países escogidos son, como piloto, Nigeria, Filipinas, Chile y República Dominicana. Y es posible que el primer beneficiario sea República Dominicana. Y eso lo hemos montado desde el Consejo, pero no solo, porque el Consejo no hace nada solo. En este caso es en coordinación. ¿Con quién coordinamos ahí? Con el Ministerio de Energía y Minas. Entonces ahí lo hacemos. En otros casos es con el Ministerio de Economía. En otros casos es con el Ministerio de Medio Ambiente. En fin, no nos aburrimos, no tenemos tiempo para... No. En el día de hoy tendrás una cátedra. Siempre hay trabajo. Yo en lo personal, agradecido, ejemplo, yo me quedé prácticamente pensándolo, usted hablando y mirándolo, aprendiendo del consejo en tema climático, poca experiencia en esa área y muchas dudas, mientras los compañeros iban haciendo preguntas, iba respondiendo y iba saliendo. En lo personal, ahora yo entrando ya no, un ilustre, prácticamente nos abrió la mente a seguir investigando sobre el cambio climático. Ahora, nosotros hay una generación, la cual siempre nos escribe, y yo lo veo a usted y lo conozco como un referente en el ambiente político, realmente. Porque cuando se habla de más política aquí, hay que quitarse el sombrero como profesor y como político a la vez. Y todo el mundo me pregunta, ¿cómo inicia la vida de Mas Puy en la carrera política? Porque yo me imagino de manera sintetizada, porque conozco mucho, imagino usted ahora diciéndolo ahí, quiero que sea de manera sintetizada esa vida política de Mas Puy. Pero antes de pasar ahí, hay un dato que usted dijo muy importante en su última intervención, que es que Estados Unidos va a financiar esos bonos. Pero Estados Unidos en un principio no era signatario de esos acuerdos. ¿Cuándo cambió eso? Bueno, Estados Unidos era signatario, pero en el gobierno del presidente Trump, Estados Unidos se retiró de los acuerdos. Con el presidente Biden, con la administración demócrata, volvieron a los acuerdos. Ahora, estos acuerdos son universales, pero hay acuerdos que son particulares. Este es un acuerdo particular de Estados Unidos, no es parte del acuerdo universal. No es parte del acuerdo universal, es un acuerdo ya en función de sus intereses geopolíticos. Y entonces nosotros formamos parte de la esfera. Lo mejor es que formamos parte formamos parte de la esfera de influencia geopolítica de los Estados Unidos. Sí. Entonces nosotros aprovechamos esa oportunidad, esa ventana que se abre y nosotros... Hay que ver hasta qué punto es una oportunidad, es decir,
¿qué monto o qué porcentaje eso va a retribuirse a República Dominicana? ¿Y cómo eso entonces va a ser canalizado? Y antes, permítame, hay una observación que tengo al lugar. He visto, y así mismo también he estudiado cuando estuve en España, que en los organismos donde media impacto social a nivel nacional, se incluye la sociedad civil. Veo que hay solamente funcionarios en el consejo, pero ¿por qué no poner un grupo que represente a los empresarios, que represente a los ciudadanos, para que sean decisiones más integrales y holísticas por consiguiente? Bueno, no sé cuántos minutos quedan, pero voy rápido. 2 minutos. Entonces, lo siguiente, las dos preguntas. El Consejo es un órgano intergubernamental. Todas son instituciones públicas, pero hay un comité consultivo del Consejo donde está representada la sociedad civil, los empresarios, las universidades, en fin. La participación se da, en ese caso, por esa vía. Porque el cambio climático no es una tarea que la va a resolver el gobierno, ni siquiera todos los gobiernos del mundo. Eso es toda la sociedad. Exactamente. Tiene que ser entre todos. En cuanto a lo otro, en cuanto a los beneficios directos para la República Dominicana, en este caso, ese fondo es para asegurar la transición energética, es para asegurar la superación del carbón. Es decir, para que se dejen de utilizar los combustibles fósiles en la generación de energía. Y en este caso los recursos van a los países, dependiendo a cómo se vendan los bonos, es la cantidad de dinero que se va a recaudar. Y entonces ese dinero va a ir directamente a los países para que lo empleen en programas en los que se desinterese a los empresarios del uso de los combustibles fósiles. ¿Cómo puede ser eso? Por ejemplo, una empresa, ejemplo, Barahona, que opera carbón. Entonces se le dice a los dueños, vamos a discutir, vamos a conversar. Esa empresa suya, ejemplo, esto es hipotético, o sea, es un ejemplo. La empresa suya ya no puede seguir operando a carbón porque eso no es rentable. Entonces le vamos a dar un dinero para que usted cierre la empresa y de ahí se le paga a los trabajadores y entonces se puedan ir a otro sector. O que usted cambie la empresa y la cambie a otro combustible. Calculamos un cálculo muy aproximado que República Dominicana puede recibir por ese programa más de 2.000 millones de dólares como donación, sin contraparte. Eso permitiría financiar en gran medida la transición energética, es decir, eliminar el uso de combustibles fósiles en la República Dominicana, en la generación de energía. Pero, preciso, eso no es para mañana, eso es progresivo. Eso es un plan. Licenciado, nos ha dado una cátedra de medio ambiente y cambio climático en nuestro país. La parte política tenemos que hacer otro podcast, hablar con nuestra queridísima Ninosca para que nos vuelva a citar y nosotros poder conversar acerca de su partido, el partido APD. Pero nosotros queremos que no se vaya de Ecopolítica sin enviarle un mensaje a todas las personas que nos ven a través de todas las plataformas digitales e invitarles a ellos a que nos sigan en YouTube y le den a la campanita. Bueno, en primer lugar, yo estoy muy complacido de la invitación. He visto cómo ustedes trabajan, el nivel de profesionalidad. Entonces, yo hago esa invitación con entusiasmo. Yo invito a todas las personas, ¿verdad?, que nos están viendo, que nos están escuchando, a que le den a la campanita. Así es. Y lo otro es la otra parte de la pregunta. Mi mensaje es positivo. La vida está llena de dificultades. La vida de las sociedades, la vida del colectivo, hay problemas, hay dificultades. Estamos hablando de un problema enorme, de un desafío, el desafío más grande de nuestro tiempo, del cambio climático. Pero también hay dificultades en la vida personal. Las dificultades están por todas partes. Hay personas que solo ven las dificultades. Y entonces, cuando uno solo ve la dificultad, solo ve el problema, es más difícil que lo pueda enfrentar. Es decir, hay que ver no solo la dificultad, hay que ver la oportunidad. Entonces, mi mensaje es positivo. Por mayor que sea la dificultad, hay que serenarse, analizar, enfrentarla y ir adelante. Un aplauso. Nos vemos en el próximo episodio de Ecopolítica. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle me gusta y compartir. Esto es Ecopolítica.